Puede tomar su lugar y esta es la última sesión. Y yo normalmente no predico muy extendido, pero vamos con la enseñanza hoy. Y agradezco lo que veo en ustedes. Veo un hambre para recibir. Y he visto muchos de ustedes haciendo apuntes. Me acuerdo hace muchos años, he ido a Cuba varias veces, pero hace muchos años estuve ahí y daba un seminario de varios días y enseñando. Y como a los 2 o 3 años después me regresé a Cuba para otro seminario y estaba ahí enseñando, y después de la sesión vino un joven y pastor con su cuaderno de apuntes, y él abre su cuaderno de apuntes y él dice: Pastor Rafael, cuando usted estuvo hace 3 años, usted dijo esto, y después dijo otra frase, y él me mostró en su cuaderno y tenía un espacio en blanco. Él dice: ¿qué fue que dijo aquí? Yo decía: hermano, no tengo idea. Él dijo: porque yo repaso mis notas una y otra vez para aplicar lo que he estado recibiendo. Entonces yo espero que el día de hoy no termine el día de hoy. Que el día de hoy es algo vivo en el futuro de su ministerio. Que usted puede aplicar enseñanzas que han recibido y pueden tomar notas. Y a veces la gente me ha dicho: hermano Rafael, cuando usted dijo esto, y yo sabía que yo no lo había dicho, pero el Espíritu Santo lo dijo en medio de mi predicación. Entonces, en el transcurso del día de hoy, seguramente el Señor le ha hablado algo y usted pensaba que era algo que decía alguno de nosotros, pero más bien era el Espíritu Santo hablando exactamente lo que usted necesitaba. Muy bien. Bueno, yo voy a entrar en mi enseñanza y voy a hacer un comentario antes de iniciar el estudio de Pedro. Yo quiero animarles a ustedes, cuando regresen a sus congregaciones, de dejar de predicar el Evangelio. Si pudiera tener una cámara para tomar fotos de ustedes cuando yo dije esto. Que yo le invito a dejar de predicar el Evangelio en su iglesia. Nunca Jesús nos mandó a predicar el Evangelio en la iglesia. Él dijo ir a todo el mundo a predicar. En su iglesia, Dios ha puesto en la iglesia, Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para predicar el Evangelio? No, Señor. Para equipar a los santos para la obra del ministerio. Si usted deja de estar predicando lo mismo de la salvación cada domingo, aunque gente puede ser salvo en una congregación, puede recibir al Señor, pero si usted se enfoca en equipar los miembros de su congregación a ser grandes predicadores de la palabra de Dios y mándalos a las calles y a las casas y a los mercados, entonces usted va a ver crecer su iglesia con gente nueva que en la calle se convirtió, en una casa se convirtió, en el camión, en el autobús se convirtió, porque la membresía de la iglesia está equipada para predicar el Evangelio.
Entonces, ya que les tengo bien asustados con lo que he dicho, vamos a entrar en el estudio de Pedro. Pedro el apóstol. Y yo tengo un nombre para Pedro que yo he puesto. Yo lo llamo a Pedro el fanático vulnerable. El fanático vulnerable. ¿Y qué quiere decir esto? Que Pedro metió la pata en muchas ocasiones. ¿Entiende esa expresión, verdad? En otras palabras, él decía cosas impetuosamente o decía cosas así fuera de orden, fuera de tiempo, fuera de lógica y cuando no debiera de haber abierto la boca. Él era un fanático y estaba listo, apasionado, era un poco rústico en su manera de ser. Yo me identifico con Pedro porque yo nací en un lugar rural, no en un hogar así de profesionistas. Yo nací en el campo y he contado mi testimonio a algunos de ustedes sobre los años. Y cuando yo nací, no había un porqué yo iba a llegar al día que podría decir yo que Dios me ha enviado a 104 países del mundo. Yo siendo un campesino, descalzo, jugando en el patio ahí de la finca. Entonces yo me identifico con Pedro, pero Dios tenía la vista en Pedro, como tiene la vista Él en la vida suya. Y entonces en mi vida Él tuvo esa vista. Y entonces yo era un joven rústico del campo, pero Dios comenzó a depositar una visión en mi vida, como lo hizo con Pedro. Entonces él era un fanático, Pedro. Y cuando yo recibí mi llamada del Señor, yo quería con todo mi corazón hacer algo importante para la obra del Señor. Pero era yo vulnerable también. Y tal vez usted puede identificarse con Pedro. Entonces vamos a considerar algunas cosas de Pedro, pero primero vamos a leer el primer verso de su primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, y nota que tengo subrayado la frase: escribe esta carta a los elegidos por Dios, porque él escribía a los gentiles y también a los judíos, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa era una ruta que pasaba del lado de Jerusalén hacia Turquía. Era una ruta donde la mercancía fue llevado. Entonces ahí también migraron muchos hermanos de la fe y muchos se convirtieron en esa ruta. Entonces Pedro no escribió a una carta a una iglesia específica, ni escribió a un hijo en el Evangelio, pero él dijo a los elegidos que están en esa ruta. Entonces mandó su carta por esa ruta a esos pueblos para hablarles. Y vamos a exponer de este libro en esta y en la próxima ronda, la próxima sesión que vamos a tener aquí en algunos meses. Pero Pedro no era simplemente un apóstol. Yo digo que Pedro era el líder de los apóstoles. Él era el principal. Y él no tuvo que defender su apostolado. Él no tenía que hacer una defensa de su apostolado. Él solamente declaraba: yo, Pedro, apóstol.
porque él sabía lo que es su llamado. Hermanos, es importante que usted descubre y reconozca lo que es el llamado que Dios tiene sobre su vida. Y no deje que otro le ponga en un cuadro y dice, usted es esto o usted es otro. Me acuerdo en una ocasión había una iglesia que tomó su liderazgo y dijo, ok, usted va a ser el apóstol, usted va a ser el pastor, usted va a ser el profeta, usted el maestro. Entonces asignó títulos a todos ellos. Hermanos, no es cuestión de título, es cuestión de llamado, es cuestión de función, es cuestión de un don de Dios que Él ha levantado. Entonces, Pedro era el apóstol y fue muy influyente en la iglesia primitiva. Y el nombre de Pedro se mencionó más que cualquier otro nombre en los evangelios, salvo el nombre de Jesús. En los 4 evangelios se menciona Pedro más que cualquier otro después de Jesús. Y entonces es bien importante y nadie habla en los evangelios con tanta frecuencia como lo hizo Pedro. Y Jesús hizo referencia a Pedro más que a cualquier otro individuo. Entonces ya está establecido que había un destino muy principal en la vida de Pedro. Pero vamos a ver algunos de esos encuentros de Jesús con Pedro. Y yo quiero que note los contrastes. Y algunos de esos contrastes interesantes me dan risa. Jesús reprendió a Pedro más que a cualquier otro. Jesús reprendió a Pedro más que cualquier otro. Pero Pedro tuvo el atrevimiento de aún reprender a Jesús. No, Señor. Eso no puede hacer. Mira el fanático vulnerable que era Pedro. Pedro confesó a Jesús con más audacia y más precisión que cualquier otro discípulo. Tú eres. Pedro estaba bien, voceaba bien claro lo que él percibía quién era Jesús. Pero también Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro. Fanático, vulnerable, era Pedro. Jesús alabó a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Y Jesús se dirigió a Pedro como el único Satanás. Jesús alababa a Pedro, Pedro. Y decía buenas cosas de Pedro, pero después dijo, vete detrás de mí, Satanás, hablando con Pedro. Entonces, los contrastes son enormes y vale la pena mencionar algunas de las experiencias significativas que moldeó el futuro del ministerio de Pedro y de la iglesia primitiva. En Marcos capítulo 1, verso 35, dice, cuando Jesús se despertó temprano en la mañana para orar, antes de que saliera el sol, él y los discípulos estaban dormidos. Entonces Jesús despertó temprano, se levantó y para no molestarlos, él se fue para orar. Porque ya estaban en una de sus primeras campañas evangelísticas con Jesús. Y entonces Simón Pedro dirigió a los otros discípulos en una búsqueda para encontrar a Jesús, pero nota la próxima frase, para decirle lo que debía hacer. Pedro tenía unas órdenes para Jesús. Él quería decir, Jesús, tú tienes que
Porque Pedro sabía que había gente esperando ser tocada, había gente esperando sanidad, había gente esperando oír una palabra, había gente esperando que Él los abrazara, pero entonces se levantó y ¿dónde está Jesús? Y de repente Pedro dijo, vengan muchachos, vamos a buscarlo, porque yo tengo que decirle lo que Él tiene que hacer. Es la cola haciendo el perro, en vez del perro haciendo la cola. ¿Entiende esa expresión, verdad? En otras palabras, ¿quién manda aquí? Pedro pensaba que él era quien mandaba. Y a algunos pastores que yo he escuchado orar en un culto y comienzan a demandar que Dios haga cierta cosa. Señor, le mando que haga ese milagro ahora. Haga esto, Señor. No. No podemos mandar a Dios. Como dijo mi esposa, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Amén. Y no nos corresponde a nosotros estar diciendo al Señor lo que Él tiene que hacer. Entonces, para su iglesia, Señor, tú tienes que crecer esta iglesia. Tú tienes que esto, tú tienes... No. Él no tiene que hacer nada más que lo que Él quiere hacer. Entonces, Pedro echó sus redes en una ocasión, siguiendo las instrucciones de Jesús, pero lo hizo con actitud. A veces obedecemos al Señor, pero con actitud. Ay, Señor, tú no conoces el pueblo. Señor, tú no sabes los hermanitos con quien yo tengo que tratar. Y entonces Jesús dijo a Pedro, y Pedro era un experto en la pesca. Y él había pescado toda la noche y no había sacado nada. Y entonces Jesús le da unas instrucciones a Pedro y seguramente debajo de la barba y la mano estaba diciendo, ese hombre piensa que sabe pescar. Yo soy el pescador. Pedro. Y después quitó la mano. Señor, pero a su palabra voy a echar las redes. En otras palabras, si eso no funciona, es culpa tuya. Voy a obedecerle, pero yo sé que no hay pesca hoy. Pero todos sabemos el resultado. Hubo tan gran pesca que Pedro mismo estaba asustado y tuvo que buscar ayuda. Pedro salió de la barca y hace pocos minutos el pastor Linton estaba haciendo referencia a esta ocasión cuando hubo una tempestad y estaban todos asustados y pensaban que se iba a hundir la barca y que todos iban a morir, y llegó Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro lo vio y Jesús vio a Pedro y vio tan asustado y entonces él dijo, Pedro, venga. Y bueno, primero él dijo, no tenga temor. Y Pedro dice, Señor. Y dijeron todos, es una fantasma. Pero dijo, Señor, pero si eres tú, invítame a venir. A veces hay duda en nuestra fe, en nuestra confianza. Aun cuando la lógica no puede definir lo que son las circunstancias, entonces dudamos que Dios puede solucionar el problema. Pero estaban en un gran problema y entonces ellos dijeron fantasma. Y Pedro dijo, bueno, si ese es Jesús, voy a probar. Invítame a venir donde tú. Y él dijo, ven, Pedro. Y cuando Pedro salió,
Yo siempre he dicho, y cuando he predicado esto en algunas ocasiones, la gente se asusta con lo que voy a decir. Yo digo que Pedro no caminó sobre el agua. Es como la primera cosa que yo dije en el principio, ¿verdad? Acerca de no predicar el Evangelio. Pedro no caminó sobre el agua. Él caminó sobre la palabra. Y debajo de la palabra estaba la circunstancia de la naturaleza. Algo que era difícil superar un ser humano. Pero cuando andamos por la palabra es viva y eficaz, y la palabra es exaltada aún más allá que su nombre. La palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, ese agua pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, fe en la palabra, a pesar de las circunstancias. Hermano, usted no entiende mi circunstancia. Ese es su problema. Entiendo que usted no está actuando por la palabra, está actuando por la lógica de su circunstancia. Porque humanamente hablando, no es posible superar lo que está enfrentando. Y humanamente hablando, Pedro, salir de la barca a pisar sobre agua, la lógica dice, se va a hundir. Pero él tuvo fe en la palabra. Y mientras que mantuvo esa fe y la vista hacia Jesús, en vez de la circunstancia, él superó. Hermanos, las circunstancias que usted tal vez en su ministerio, en su hogar, está enfrentando, y usted no ve la solución, no ve la salida, pero la Biblia dice que Él siempre hará salida. Y entonces, si usted está concentrando en su circunstancia difícil, queriendo tirar la toalla y decir, ya voy a entregar el ministerio, ya no más. Y yo he tenido esos tiempos también. Yo he mirado mis circunstancias en algunas ocasiones y yo pensaba que ya hasta aquí llego. Pero cuando recibo una palabra, me acuerdo una vez que pasamos por un tiempo tan difícil y yo veía la circunstancia que iba a ser imposible seguir. Y entramos mi esposa y yo en un congreso, en una reunión. Y llegamos un poquito tarde y tuvimos que sentar ahí lejos en el balcón, ahí en ese gran auditorio. Y sube el pastor a predicar, el indicado aquella noche, y él decía, no sé por qué estoy diciendo esto, pero hay alguien aquí que necesita esta palabra. Y él dijo sencillamente esas dos frases: no permite que el pasado oscuro destruya el futuro brillante. Ahí estaba. Era suficiente. Porque mis errores, mis fracasos, mi tiempo de pensar que ya no puedo seguir en el ministerio, en este momento oí esta palabra de parte de Dios. Y seguro ese ministro nunca se dio cuenta de que yo era con quien Dios estaba hablando a través de su palabra. No deje que su pasado oscuro destruye la oportunidad de su futuro brillante. Y este hizo una gira en la trayectoria de mi vida y ministerio en aquel entonces. Entonces, las circunstancias a veces
opaca la visión de nosotros. Y yo creo que por esta razón la Biblia dice que debemos de escribir la visión y que debe de ser clara la visión y escrito sobre tablas para que la podamos leer y correr con ella. Porque si la visión es algo que usted es capacitado de hacer, no es visión de parte de Dios. Tiene que ser algo más grande que uno para que sea la visión del Señor. Y gracias a Dios, Dios me ha dado grandes visiones a través de los años del ministerio. Entonces, Pedro caminó sobre la palabra. Fue Pedro también quien dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabra de vida eterna. También hemos llegado a creer y saber que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él hizo una declaración tan bonita, tan acertada. Y él estaba tan seguro, como Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Y Pedro también dice, Señor, si no es a ti, ¿a quién iremos? Él estaba convencido, pero recuerda que era un fanático vulnerable. Y entonces él tuvo experiencias tan impresionantes con el Señor. De hecho, el Señor lo incluyó cuando iba al monte de la transfiguración. ¿Se acuerda de esa historia? Donde hubo una manifestación, estaba Moisés, estaba Elías y estaba Jesús. Y seguramente como cualquiera, Pedro reaccionó y dijo, wow, qué tremendo, qué emoción. Y a veces estamos más impresionados con el sentimiento de la emoción que el contexto de la instrucción. Debo de repetir esto. A veces estamos más enfocados y impresionados con la emoción del momento de la manifestación de Dios que la instrucción que Él nos dio a través de esa emoción. Y queremos vivir en la emoción de la instrucción en vez de la instrucción en sí. Entonces Pedro vio esto y cuando ya Jesús sabía que era tiempo de ir de ahí, él dijo, y en los vocales originales del griego, cuando Jesús habló con Pedro, y él dijo, vámonos de aquí. Pero Jesús lo dijo porque Pedro, en su emoción, dijo, wow, Señor, vamos a hacer 3 enramadas aquí. Vamos a construir 3 tabernáculos aquí. Porque qué emoción. Entonces Jesús vio a él y dijo, vámonos de aquí. No se puede acampar en una experiencia de ayer, sino tenemos que ir de gloria en gloria, de perfección en perfección. Ese ha sido un problema de la iglesia evangélica, la iglesia del mover del Espíritu a través de los años, porque Dios en su misericordia, en su grandeza, en su soberanía, Dios ha hecho manifestaciones de sanidades, de mover del Espíritu Santo, cosas tan impresionantes que todos decimos como Pedro, wow, vamos a acampar aquí. Queremos esto cada vez que vamos al culto. Queremos esa experiencia. Entonces ellos dicen, bueno, para que sea un mover de Dios, tiene que suceder el domingo lo que sucedió el domingo pasado.
y comienzan a desarrollar hábitos, modos y manifestaciones que comenzaron en el espíritu, pero luego fueron de la carne y no del espíritu. Voy a ser específico. Por eso llamamos esas prácticas práctica apostólica. Y yo le quiero dar una palabra apostólica con esto de enseñanza. Cuando Dios se manifiesta, nosotros no podemos encuadrar o no podemos encajar esa manifestación y decir, de ahora en adelante, esto es como Dios se va a manifestar. Me acuerdo hace muchos años cuando hubo el mover que algunos llamaban la Santa Risa. Bueno, seguramente hubo una manifestación para alguna congregación de Chupalemón que necesitaba risa en vez de pucheras. Porque la iglesia estaba triste, la iglesia estaba de mal humor. Entonces Dios vino con el Espíritu Santo y liberó todo ese mal humor de la gente y comenzaron a reír, y reír. Y más probable era una manifestación de parte del Señor para sacudir a esta gente de donde era. Pero después ellos pensaban que en cada reunión iba a tener que tener una santa risa para que fuera un mover de Dios. ¿Me están entendiendo? También comenzó el hábito de caer la gente. Y tuvimos que solicitar un nuevo ministerio en la iglesia, los que están ahí para recibir los que caen. Porque va a caer para atrás la gente. Ok. Entre paréntesis, yo me he caído por un mover de Dios, por lo menos en 2 ocasiones. Pero era Dios que me tumbó, porque Dios me tuvo que tratar. Caí en su presencia. Fue algo glorioso. Pero yo no esperaba esto cada vez que alguien oraba por mí. Y estuve en una reunión con el hermano Benny Hinn de los Estados Unidos y había muchos pastores. Y entonces el hermano Benny tiene la costumbre de predicar un rato y después llamar pastores y orar por ellos. Y después se sienten los pastores y él predica un rato más. Y después él toma una ofrenda y después él predica más. Y después llama a la gente otra vez y pone la mano o tira el saco o hace así. Pues en una de esas campañas de él, habíamos muchos pastores ahí. Él llamó a todos los pastores que pasaran adelante. ¿Y quién no quiere recibir una bendición? ¿Quién no quiere ser ministrado? Y yo quería ser ministrado también. Entonces yo me puse en la fila enfrente del altar. El hermano Benny comenzó aquí. Y se tumbó. Llegó a mí. Yo estaba listo. No me va a empujar a mí. Si me caigo, es por Dios, no por Él. Y Él hizo 2 intentos. Y yo resistiendo. Segunda vez.
resistiendo. Y después pasó. Y predicó un rato más y llamó a los pastores otra vez. Y yo me puse en la fila. Y él vino, me vio a mí, pasó. Siguió. Y yo me examiné y yo le dije, Señor, ¿es que estoy siendo rebelde? Y ese no era el caso. Yo estaba sincero que yo quiero que sea algo genuino de parte de Dios. Algunos de ellos cayeron por el Espíritu sin duda, sin duda. Entonces, yo he visto y he orado por gente y la gente cae también. Pero a veces el Señor me usa en el altar ministrando a los pastores o diferentes jóvenes o lo que sea y me da palabra profética, me da palabra de ciencia y una palabra por esta persona. Y me acuerdo una vez yo pasé enfrente de un grupo orando por ellos y había un joven y Dios me dio una palabra para este joven. Cerré los ojos y comencé a hablar y a abrir la palabra de ciencia que el Señor me dio por él. Y abrí los ojos y el chavo estaba en el piso. Entonces yo me agaché y yo dije, ¿qué hagas ahí? ¿Qué haces ahí? Bueno, me caí. Dios tenía una palabra para usted y ahí está en el piso. Levántese, recibe la palabra y haga con ella después lo que quiere hacer. Pero recibe la palabra. Si vamos a caer, si vamos a reír, no es la emoción de su alma, sino debe de ser la comunicación de su espíritu a nuestro espíritu con algo que nos va a transformar. Somos criaturas emocionales. Eso sí entiendo perfectamente bien. Pero hermanos, no podemos jugar a la iglesita. Tenemos que estar sinceros y que Él habla a nuestro espíritu, no solamente a nuestra emoción. Bueno, Pedro fue quien preguntó a Jesús cuántas veces debemos perdonar a un hermano. Porque él era tan fanático que él quería poner un número. Ok, Jesús, si voy a perdonar a un hermano y me ofenda otra vez, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Qué son mis obligaciones? ¿Y 7 veces? Y Jesús dijo, no, Pedro, por favor. Aunque sea 7 por 70, la cuestión no es contar. La cuestión es tener corazón que perdona. Entonces Jesús le dio esa instrucción. Y también Pedro fue quien le preguntó a Jesús, después del encuentro con el joven rico, ¿qué recibirían los discípulos por dejarlo todo para seguir a Jesús? Es en el verso 27 de Mateo 19. En otras palabras, Jesús estaba instruyendo, diciendo que hay que dejar madre y padre y esto y el otro. Y él dijo, bueno, nosotros hemos dejado todo. ¿Y cuánto nos paga? Eso es lo que Pedro estaba diciendo. ¿Cuánto me paga? Un pastor o un ministro que llega a su congregación cobrándole una cuota. Bueno, hermano, mi cuota es, no sé, 10,000 córdobas. No sé cuánto eso representa. Mire, ese es un asalariado.
no un siervo. Tenemos, mi esposa y yo, 56 años de ministerio y ni una vez en el ministerio hemos preguntado cuánto nos paga, cuánto me da. Me invitan a predicar en lugares y nunca digo, pero ¿cuánto me va a dar? No, Señor. Lamentablemente, en la sociedad cristiana hoy día, a los que cobran. Si usted quiere que ellos ministren, cobran. Ahora, la otra otra cara de la moneda es que el siervo es digno de recibir por su servicio, pero ese no debe de ser un requisito que uno pone. Y si le invitan a pastorear una congregación, no pregunta a la junta, entonces, ¿cuánto va a ser mi salario? Porque la gente no es su recurso. Dios es su fuente de recursos. Y lo hace a través. Y a veces uno limita a Dios por fijar una cuota. Porque Dios quiere dar más a veces. Bueno, tal vez no se ve tanto aquí en Nicaragua, pero en nuestro país ya es un problema. Porque invita a alguien y no vienen si no firman un contrato de cuánto se va a pagar. Pedro fue quien insistió a Jesús que no lavara los pies. Él dijo, Jesús dijo, voy a lavar sus pies. Oh, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús dijo, bueno, si no le lavo los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. Así de sencillo. Bueno, si es así, lávame todo. De cabeza a pies. ¿Se acuerda de esa historia? Bueno, Pedro escuchó a Jesús predicar o predecir que lo negaría 3 veces. Y Pedro respondió, el fanático vulnerable dijo, aunque tengo que morir contigo, no te negaré. Y el resto de los discípulos estuvieron de acuerdo en Mateo 26. Oh, no, Señor. Y también Pedro fue quien le cortó la oreja derecha de Malco para defender a Jesús. El fanático vulnerable sacó la espada y partió la oreja. Y estoy seguro que Jesús estaba diciendo, ay Pedro, ya metió la pata, ya me puso trabajo de más y ese no es el caso. ¿Dónde está esa oreja? Y la junta y la pega y dice, ok, vamos al punto. A veces somos distraídos por cosas y Pedro causó un problema. Pedro negó a Jesús 3 veces, maldiciendo y jurando que ni siquiera conocía. Y lo que es triste, él dijo, no conozco este hombre. Ni mencionó el nombre de Jesús. La niña que lo vio dijo, tú eres uno de ellos, yo te he visto caminando con ellos. Ay, no soy yo. Yo no conozco ese hombre. Qué paciencia tiene Jesús con nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerda? Pedro fue corriendo con el discípulo Juan al sepulcro después de la resurrección y después de escuchar el informe de las mujeres acerca del cuerpo de Jesús. Y Pedro fue quien recibió la visita personal de Jesús, un Jesús resucitado el día de la resurrección. Pedro recibió restauración pública de Jesús delante de los otros discípulos después de la resurrección.
Jesús conoce el fin desde el principio. Él tiene más fe en nosotros que nosotros mismos en nosotros. Porque nos conoce. Por esta razón, como mencionó mi esposa, él dijo, tú me vas a negar, pero he orado por ti. Y vas a volver. Y cuando vuelve, ministra a los hermanos. Y después lo niega, sucede lo que sucedió, pero después se levantó. Lo que le hacía falta a Pedro en este tiempo era la llenura del Espíritu Santo que llegó en el día de Pentecostés. Porque a veces hablamos de nuestra propio conocimiento, nuestra propia experiencia y no tenemos la profundidad del Espíritu. Y entonces Pedro tuvo que tener esa experiencia y en el día de Pentecostés ya le llegó esa experiencia y se paró y los 11 poniéndose en pie con Pedro, él comenzó a dar el primer mensaje, el primer discurso y predicó. Porque Jesús mucho antes le había dicho a Pedro por la revelación que recibió, a ti Pedro te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Ay, yo he dado mis llaves a mi nieto de mi coche en varias ocasiones. Y yo he estado preocupado. ¿Me lo va a chocar? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está? Y yo tengo un app en mi teléfono que traza dónde está mi coche. Y entonces yo puedo saber dónde está él. El Señor tiene un app. Él sabe dónde andamos. Y Él sabe que vamos a regresar. Él sabe que Él comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar. Pero Él nos confió cuando no éramos tan confiables. De un aplauso al Señor por eso. Bueno, Primera de Pedro 1:1, yo soy apóstol, dijo Pedro. Yo Pedro, apóstol, a los elegidos, a los que están dispersidos en diferentes lugares. Y en el verso 2, él habla y dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obediencia y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y luego Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según ¿qué? La presciencia. Presciencia no es presencia, sino presciencia quiere decir el conocimiento desde antes. Y él dijo, ustedes han sido elegidos por mi conocimiento desde antes que iba a llegar al camino. Y gracias a Dios que Él nos ha llamado. Pero la obediencia se logra cuando uno es santificado. Y porque no podemos en nuestras fuerzas obedecer todo lo que Él nos manda. Pero cuando somos santificados por el Espíritu y cuando tenemos la sangre aplicada, entonces se logra obediencia siendo nosotros santificados por el Espíritu Santo. Y la afirmación de estar entre los elegidos es dudosa si no hay evidencia de santificación y obediencia. Y ya voy aterrizando este mensaje. Pero también a través de santificación y la aspiración o aspersión de sangre.
la sangre de Jesús aplicado sobre nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz derramando sangre inocente, esa sangre se mezcló con la tierra. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces Él ha santificado nuestra vida y nos ha cubierto por la sangre. Y gracias a Dios, porque mis pecados están debajo de la sangre de Cristo y nadie tiene derecho de ir ahí excavando para poner mis pecados delante, porque la sangre ha sido aplicada. En el Antiguo Testamento aplicaron la sangre en 3 circunstancias. Uno, cuando estableció el antiguo pacto en Sinaí. Segundo, cuando ungieron y ordenaron a Aarón y sus hijos. Y tercero, en la ceremonia de la purificación de un leproso. Y esa es una tipología de cómo Él aplica la sangre hoy. Porque Él dice, según el profeta Jeremías, que Él quitará la piedra. Y el primer pacto fue escrito en una piedra. Y Él quitará la piedra de nuestro corazón y pondrá un corazón de carne y va a formar un nuevo pacto, dice. Y nosotros estamos bajo un nuevo pacto. No estamos bajo una ley rígida, pero estamos bajo la gracia del Señor y la misericordia de Él y la sangre de Cristo. Entonces tenemos nosotros un pacto nuevo. Y también tenemos la unción como llamados por el Señor, y son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, cuando la sangre fue aplicada a nuestra vida, Él nos equipó, Él nos santificó y Él nos confirmó como un ungido de Él. Y también la ceremonia de la purificación de nuestros pecados. Y cuánto me encanta esa escritura, dice Romanos 8:1, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por la sangre de Jesús no estamos condenados, sino somos librados y con una esperanza viva. Gracias a Dios. Cuando Pedro usa los términos gracia y paz, para su información, él usó las dos expresiones porque los griegos se saludaban con la palabra gracia. Los judíos con la palabra shalom o paz. Entonces él dijo, gracia y paz sean a vosotros, gentiles y judíos. Todos somos parte de él. Y tenemos la gracia y la paz del Señor. Toda su bondad para con nosotros comienza con una sola cosa, la misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor nos mostró misericordia? Hoy. Porque son nuevos cada día sus misericordias. Gracias a Dios por la misericordia de Él. Si no fuera por esto, ¿dónde estaríamos nosotros? Porque ningún otro atributo podría habernos ayudado si nos hubieran negado la misericordia. Porque tal como es nuestra naturaleza, la justicia de Dios nos condena. La santidad de Dios nos desaprueba. El poder de Dios nos aplasta. La verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Y termino con esta frase de Carlos Spurgeon. Él dijo, es de la misericordia de nuestro Dios, de donde parten todas nuestras esperanzas. Pastores, vamos a ponernos todos de pie. Pastores, no se ha acabado la misericordia de Dios. Algunos de ustedes están en un
crucicalle en su ministerio y no sabe qué es su futuro. Pero han escuchado suficiente palabra a través de todo este día para poder decir sí se puede, sí se puede, sí hay esperanza, porque nuestra esperanza no es una esperanza momentánea, sino es una esperanza viva. La misericordia de Dios está sobre su vida y sobre su ministerio.